Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 2 de abril de 1982, por orden de la dictadura militar que gobernaba mi país, comenzaba la famosa Guerra de Malvinas. Un conflicto bélico que fue promovido por un gobierno de facto que, estando debilitado, en el afán de conservar el poder, optó por unir estratégicamente a una nación sumamente dividida, masacrada y empobrecida debido al desastroso plan económico y al genocidio perpetrado, llevando adelante una guerra sin sentido. Actualmente se les suele llamar con exclusividad héroes a los excombatientes de Malvinas. Sin negar la existencia de actos heroicos por parte de muchos soldados, conociendo la historia pregunto, ¿por qué no suelen ser considerados también víctimas de la dictadura? ¿Qué motivos llevan a que al catalogarlos como víctimas muchos se sientan ofendidos? ¿Guarda esto alguna relación con los roles de género y las lógicas patriarcales? En plena Guerra Fría, ante el crecimiento de los movimientos obreros y revolucionarios en América Latina, el capitalismo muestra su lado más sangriento y auténtico por medio de la Operación Cóndor, un plan orquestado y financiado por los Estados Unidos, donde se promovieron una enorme cantidad de dictaduras que a través de la tortura y el genocidio aniquilaron a una enorme cantidad de opositores políticos. Así fue que el 24 de marzo de 1976 llegó a la Argentina la dictadura cívico-militar eclesiástica más sangrienta de todas. El gobierno de facto, para efectuar el genocidio y para no verse debilitado, en 2 ocasiones se valió de diversas estrategias que les permitieron desviar la atención y conservar el poder, intentando unir a la golpeada y alterada nación. La primera de ellas fue ejecutada en 1978, a través del Mundial de Fútbol llevado adelante en el país, donde a tan solo metros del Estadio Monumental, en la ESMA, se torturaban a centenares de detenidos. La otra llegó el 2 de abril de 1982, tan solo 4 años más tarde, con la Guerra de Malvinas, donde, con la complicidad de los medios monopólicos de comunicación, los militares decidieron que el país vaya a una guerra que era imposible de ganar. Ellos conocían la simetría existente entre ambos países. Gran Bretaña era una potencia bélica. Ir a esa guerra era sinónimo de condenar a la muerte a centenares de jóvenes. Y así fue. Los mencionados lucharon sin armamentos ni equipajes, pasando hambre y frío los 74 días que duró la guerra. Incluso las autoridades militares hasta se robaron el dinero de donaciones que deberían de ser destinadas a los soldados, como ocurrió con el famoso Fondo Patriótico, donde aún se desconoce el paradero de la mayor colecta de la historia argentina, 54 millones de dólares. Muy bien asesorados, con la misma certeza con la que sabían que la guerra era imposible de ganar, también conocían que una sociedad tan dividida y afectada podía ser fácilmente engañada y unificada bajo un ideal abstracto y colectivo reflejado en una consigna simbólica y patriótica, como lo era la recuperación de las Islas Malvinas. Este proceder cínico fue muy efectivo y al parecer su efectividad perdura incluso hoy en día. ¿Por qué digo esto? Porque si prestan atención, cuando hablamos de Malvinas, todos nos unimos como en aquel entonces y recordamos lo acontecido de manera superficial, banal o trivial, como si de un partido de fútbol se tratase. Casi nadie recuerda el contexto histórico, sino que muchos enarbolan la bandera argentina en comunidad, repitiendo frases clichés con las que parecen coincidir. Entre ellas, los chilenos son unos traidores, como si ellos no hubiesen atravesado una dictadura similar a la nuestra. Y la que aquí nos compete, los héroes de Malvinas. Da cuenta de esta banalización el hecho de que literalmente todas las barras bravas e hinchadas de nuestro fútbol cuentan con trapos que aluden a la guerra. La guerra se llevó al terreno del folclore futbolístico, se transformó en lo que se conoce como la cultura del aguante. Realizando estos análisis simplistas y repitiendo las frases dichas, simplemente se olvida el contexto y se asume actualmente un comportamiento similar al que los militares buscaban y que la mayoría de la población adoptó en su momento, el de unirse por una causa olvidándose del trasfondo histórico y político. A ver, objetivamente hablando, analizando la historia, los combatientes de Malvinas fueron víctimas y muchos de ellos, sin dudas, llevaron adelante actos heroicos, eso es innegable. Sin embargo, siempre se los reconoce de esta última manera, como héroes, olvidándose de lo primero, de su lugar de víctimas. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué lugar ocupa el patriarcado?
Personalmente, defino al patriarcado como el sistema sociocultural que establece los roles de las personas según el órgano genital que porten entre sus piernas. En esta división, no hace falta ni aclararlo, son las mujeres quienes se han llevado la peor parte debido a que han sido relegadas y puestas en una posición donde por cuestiones de género fueron y son masacradas cotidianamente por hombres. Así lo expresan las alarmantes cifras de feminicidios. No obstante, esto no implica que los hombres no sufran de violencia patriarcal alguna. En el caso que nos compete, el hecho de verse obligados por el simple acto de tener pene, de ir a las guerras, manifiesta muy bien lo dicho. Y acá el punto, estos roles se legitiman y se transmiten histórica y generacionalmente. La educación en general que reciben los varones, principalmente la instrucción militar, enseñaba y probablemente continúa haciéndolo que los actos de valentía son considerablemente honrosos. No es casualidad entonces que muchos excombatientes, al escuchar que son considerados víctimas, perciban eso como una ofensa o agravio personal, puesto que va en contra de la educación recibida que los constituyó como sujetos. Entonces es lógico que así lo sea para muchos de ellos, ya que fueron educados en valores ligados a la valentía y la hombría, y justamente reconocerse como víctimas es una aberración para su círculo. Ninguno de ellos desearía percibirse así, y si lo hace, le costará exponerlo porque sabe que recaerá sobre él toda la presión social de sus pares. Pero, sin embargo, también resulta sumamente llamativo cómo el mismo discurso está instalado en sectores de la sociedad ajenos a esa educación, o al parecer, por tales motivos, no tan ajenos. Probablemente algunos comentarios que reciba yo en este video den cuenta de ello. De alguna manera es como si un soldado jamás pudiera ser una víctima. Por suerte, enhorabuena, algunos logran romper con lo establecido, como Rodolfo Camino, excombatiente y sobreviviente, quien en 2019, charlando con alumnos de una escuela secundaria sobre su experiencia en la guerra, expresó ideas que concuerdan con mi postura, donde entre otras cosas dijo lo siguiente: "Lo que siempre digo es que nunca hay que separar la dictadura con Malvinas. No es que Malvinas fue una gesta heroica, sino que había que salvar al gobierno y para eso no se tuvo mejor idea que recuperar las islas. El enemigo seguía en el continente, no era el inglés. Por eso mandaron pibes sin experiencia, sin comida y sin armamento. Malvinas no fue ningún gesto patriótico, ninguna proeza. No somos héroes porque el héroe decide lo que va a hacer. A nosotros nos obligaron, nos mandaron y nos llevaron. Apenas soy un sobreviviente y una víctima de la dictadura". Hablar meramente de heroísmo, como suele suceder, para referirse a una situación histórica tan compleja es, cuanto menos, impreciso. Hacer uso de una palabra tan abstracta transforma un fenómeno histórico en ahistórico. Las autoridades militares condenaron a miles de jóvenes para conservarse en el poder. Reemplazar la palabra héroe por víctimas o, en su defecto, utilizar ambas es otorgar un significado nuevo, diferente. Se trata de darle otra connotación brindando un marco histórico. Hablar solamente de héroes es reforzar la lógica bélica que el gobierno de facto buscó. Es darle la misma legitimidad y aval que la guerra tuvo en aquel entonces por parte de la sociedad, que, engañada por los medios de comunicación, no sabía lo que sucedía en las islas. Los pibes nunca tuvieron que ir a esa guerra nefasta. Fueron condenados a morir por los intereses económicos de unos pocos burgueses que utilizaron a los militares adoctrinados para lograr sus objetivos. Los pibes no querían ser héroes, querían vivir. Y sí, está bien, muchos fueron héroes, pero además, por sobre todo, víctimas. Víctimas de Malvinas, víctimas de la dictadura militar, víctimas del capitalismo. Si te gustó este video, ayúdame a difundirlo compartiéndolo con tus amigos. Tampoco te olvides de dejarme tu like y de suscribirte al canal. De esta forma podré seguir creciendo y tener un mayor alcance. Aún tengo mucho para decir. Muchas gracias.